Ante todo me voy a presentar, soy la doctora Beatriz Perazzi. Actualmente me desempeño como directora del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Soy profesora asociada de la Cátedra de Bioquímica Clínica 1 y además soy jefa del Laboratorio de Química Clínica del mismo departamento que está ubicado en el Hospital de Clínicas y que depende de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. En el marco del dictado de la asignatura Bioquímica Clínica 1 y su área, Química Clínica General, nos vamos a referir al tema insuficiencia renal aguda y crónica y en especial al diagnóstico de laboratorio. Cabe mencionar que la naturaleza de la enfermedad renal es de carácter progresivo. Es decir, que si no media ningún tratamiento, indefectiblemente culmina en una enfermedad renal terminal. Es importante de destacar la realidad local de la enfermedad renal. Existen 1.500 pacientes que ingresan a diálisis cada año, lo que representa un crecimiento anual del 6 al 8% y lo que totaliza en la actualidad más de 28.000 pacientes. Por otra parte, 1 de cada 10 personas pueden desarrollar la enfermedad renal crónica y se considera que entre un 10 y un 15% de la población sana sufre algún grado de déficit renal. Por ello es tan importante la evaluación de la función renal, que tiene por objeto hacer una detección precoz, lo que entonces permitirá instaurar un tratamiento temprano. De esta forma, si el paciente cursa una insuficiencia renal aguda, con el tratamiento temprano se puede lograr la mejoría. Y si cursa una insuficiencia renal crónica, lo que favorece es que la progresión hacia la enfermedad renal terminal sea más lenta. Podemos distinguir entonces a la insuficiencia renal en la denominada insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal aguda, el proceso transcurre en horas o días, puede ser que llegue hasta 20 días, pero lo más importante de destacar es que el proceso es reversible. Eso quiere decir que la célula tubular renal puede volver a formarse, y más aún si se trata de un individuo joven. Por eso mencionamos anteriormente que si se instaura un tratamiento temprano, como el proceso es reversible, se logra la mejoría. En cambio, la insuficiencia renal crónica, que ya dura meses o años, el proceso es irreversible, es decir, que indefectiblemente va a terminar en una enfermedad renal terminal, pero igualmente, como dijimos previamente, es importante instaurar un tratamiento temprano, porque este desenlace o progresión a enfermedad renal terminal va a poder hacerse en forma más lenta. En relación a la definición de insuficiencia renal aguda, podemos decir que es el deterioro brusco de la función renal en el plazo de horas o días. Ese deterioro brusco se ve reflejado, según lo establecen las guías de consenso de enfermedad renal, denominadas las guías de KDIGO, como un incremento de la creatinina sérica
en 0,3 miligramos por decilitro dentro de 48 horas. O bien el incremento de la creatinina sérica en 1,5 veces del valor basal conocido dentro de los 7 días previos. O también se conoce como el volumen de orina que sea menor a 0,5 mililitros por kilo de peso por hora por 6 horas. Ahora nos vamos a referir a los estadios de la insuficiencia renal aguda. En este sentido, la definición que acabamos de dar acerca de un incremento de la creatinina en 0,3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas o en 1,5 a 1,9 veces el valor basal, o expresado en términos de volumen urinario que sea menor a 0,5 mililitros por kilo de peso por hora por un término de 6 a 12 horas, corresponde al estadio 1. Pero también tenemos estadios más avanzados. El estadio 2 ya corresponde a un incremento de 2 a 2,9 veces el valor basal de creatinina. Y en términos de volumen urinario es menos de 0,5 mililitros por kilo de peso por hora, pero ya en un periodo mayor a 12 horas. Y el estadio de mayor gravedad es el estadio 3, que se define como un incremento de la creatinina de 3 veces el valor basal o un incremento a un valor de 4 miligramos por decilitro, o bien el inicio de una terapia de reemplazo renal, o bien aquellos pacientes que tengan menos de 18 años, una disminución del filtrado glomerular en menos de 35 mililitros por minuto. Y expresado en términos de volumen urinario sería menos de 0,3 mililitros por kilo de peso por hora por un término mayor a 24 horas, o bien directamente la anuria por un periodo mayor a 12 horas. En relación a las características de la insuficiencia renal aguda, podemos mencionar que presenta una reducción del flujo urinario, lo que conlleva a la oliguria, lo que representaría menos de 500 mililitros en 24 horas. Por otro lado, se produce la acumulación de productos de desecho nitrogenado y la azoemia, que es la elevación de la urea y la creatinina, que esto ocurre en forma progresiva. También se caracteriza por presentar trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio del estado ácido-base, como es la acidosis metabólica. Se produce la elevación de varios iones, todos por falta de depuración, como es el fósforo, el magnesio, el potasio, también la elevación del ácido úrico. Y en cuanto al calcio, se produce hipocalcemia, y esto es porque no se produce la síntesis del compuesto activo de la vitamina D, la 1,25-hidroxivitamina D, por la falta de síntesis de la alfa-1 hidroxilasa, que ocurriría esa síntesis en el parénquima renal, y es justamente lo que tenemos, es la falta de ese parénquima renal que está deteriorado. Entonces, dentro de la insuficiencia renal aguda, podemos clasificarlas en 3 tipos. Por un lado, existe la insuficiencia renal aguda que se denomina prerrenal, que es decir, ocurre antes del parénquima renal, que en general se produce por una hipoperfusión, es decir, hay una inadecuada perfusión a nivel renal. Esto ahora lo vamos a profundizar, pero tiene que ver con una hipovolemia, la cual se puede generar, por pérdida de sangre en una hemorragia o pérdidas de líquidos en diarreas, vómitos. Esta azoemia prerrenal representa el 60% de las causas de insuficiencia renal aguda. El término azoemia es un término más viejo
lo pueden encontrar en algunos libros, pero bueno, es más correcto si no denominarlo como insuficiencia renal prerrenal, es decir, antes del parénquima renal. En cambio, la suficiencia renal del parénquima renal, que sería la producida por una enfermedad renal intrínseca, es la que constituye el 35%. Bueno, y por otro lado, en el menor porcentaje, que sería en el 5%, tenemos la insuficiencia renal aguda posrenal, es decir, que ocurre luego del parénquima renal. Esto puede ser por una obstrucción, que puede ocurrir incluso dentro del riñón, pero por fuera del parénquima, por ejemplo en la pelvis renal o en otra porción del tracto urinario, lo cual puede ser por un cálculo, un coágulo, que obstruye el flujo de la orina. Entonces, como es postrenal, es luego del parénquima renal. Tanto las situaciones extremas, es decir, la prerrenal como la posrenal, son las que si se instaura un tratamiento inmediato, son las que son más potencialmente reversibles. Si bien la insuficiencia renal aguda intrínseca también puede ser reversible porque estamos hablando de insuficiencia renal aguda y no crónica, pero el tratamiento, en el caso de ya haber un daño en el parénquima renal, va a tener que ser un tratamiento más exigente. En cambio, en las situaciones de la prerrenal o de la posrenal son más fácilmente recuperables. Por ejemplo, en la prerrenal va a haber que perfundir al paciente, según la causa que lo originó, se verá si se utilizarán soluciones más hipotónicas o hipertónicas. Bueno, si fue una hemorragia habrá que reponer la sangre para reponer la volemia. Y bueno, y en el caso de la posrenal habrá que eliminar esa causa que está produciendo la obstrucción, dar algún tratamiento para eliminar el cálculo o hacer, bueno, una litotricia. Digamos que son tratamientos que requieren una atención médica inmediata, pero que, bueno, que son más fáciles de realizar. En cambio, los que apelen a la insuficiencia renal intrínseca con daño en el parénquima, que puede ser en el glomérulo, en el túbulo o en el intersticio, son más complejos y seguramente puede llegar a requerir de diálisis. Tanto en la insuficiencia renal aguda de origen prerrenal, renal o posrenal, en todas hay una disminución del filtrado glomerular, porque en realidad lo que se produce es un incremento de la creatinina con una hipofiltración y por eso todas se caracterizan por una disminución del filtrado glomerular. Ahora, nosotros habíamos mencionado anteriormente que si se instaura el tratamiento temprano, el proceso es reversible, es decir, se puede recuperar la función renal. Pero claro, este tratamiento tiene que ser lo más temprano posible, porque si no también, si no hay un tratamiento temprano, la insuficiencia renal prerrenal luego sí puede desembocar a una insuficiencia renal parenquimatosa, porque si por ejemplo al paciente no se lo perfunde en forma temprano, esa hipoperfusión que se mantiene en el tiempo, indefectiblemente ese proceso prerrenal, si no hay un tratamiento adecuado, va a desembocar en un daño renal parenquimatoso, que es más difícil luego su tratamiento.
Por eso es que estas situaciones extremas, la prerrenal como la posrenal, son las que requieren de ese tratamiento médico temprano e inmediato para evitar que desemboque en el daño parenquimatoso. Y bueno, y como el proceso es reversible, se va a poder recuperar la función renal. Eso dependiendo siempre del tipo de paciente. En el paciente más joven, el grado de recuperación es mayor. ¿Y por qué decimos que siempre la insuficiencia renal, sobre todo la que es crónica, es de carácter, digamos, destructivo? Porque en definitiva termina en insuficiencia renal terminal. Eso se debe a que las nefronas, si no se instaura el tratamiento, se van destruyendo y las pocas que quedan sanas van a estar sobreexigidas, y por lo tanto esa sobreexigencia, por no estar todas las nefrones funcionando, también hace que a la larga se enferme. Por eso, si el proceso es agudo, hay que establecer el tratamiento temprano lo antes posible como para poder recuperar esa función renal. Ahora, si ya el proceso es crónico, sí vamos a indefectiblemente, por esta cuestión de la autodestrucción, terminar en una insuficiencia renal terminal, pero igualmente un tratamiento temprano es de gran utilidad para enlentecer este proceso. Habíamos entonces mencionado que la insuficiencia renal aguda en sus distintas formas, la prerrenal, renal y posrenal, todas cursan con una disminución del filtrado glomerular. Ahora tenemos que destacar la relación que existe entre la medida del filtrado glomerular y la determinación de la creatinina en sangre. Porque uno pensaría, bueno, hay disminución del filtrado glomerular y en consecuencia también hay una elevación de la creatinina por el menor filtrado. Pero, sin embargo, es mucho más sensible para el seguimiento de estos pacientes la determinación del filtrado glomerular, incluso más sensible que la medición de la creatinina sérica. Y esto lo podemos entender si analizamos las curvas que relacionan al valor de la creatinina sérica con el filtrado glomerular medido. Podemos ver, bueno, en estas gráficas que hay tanto para raza blanca como para raza negra y discriminando en género, hombre y mujer, pero en todas vemos la presentación de la curva que no es una relación lineal. Es decir, nosotros podemos ver que para valores de creatinina que se mantienen estables, incluso dentro del rango de la normalidad, sin embargo, puede haber importante caída del filtrado glomerular. Esto lo vemos en la porción de la curva de la derecha, donde vemos que los valores de creatinina se mantienen estables en ambas gráficas y sin embargo hay caída del filtrado glomerular hasta que llega a un punto de inflexión que es el de 60 mililitros por minuto, que ese sería el valor del filtrado glomerular más crítico. Y recién ahí vemos que se produce el aumento de la creatinina.
Esto también lo podemos ver evaluado en esta gráfica que relaciona la creatinina sérica con el porcentaje de la tasa de filtración glomerular. Entonces acá se ve muy claramente que recién se eleva la creatinina cuando hay una disminución del filtrado glomerular al 50%. Es decir, que ya tenemos un 50% de las nefronas que se han deteriorado y recién ahí se observa la elevación de la creatinina. Es decir, que si se siguiera al paciente con la medida de la creatinina, cuando se produce la elevación ya hay un deterioro del 50% de las nefronas y de la caída del filtrado glomerular. Por eso, en realidad, el parámetro más sensible es la medida del filtrado glomerular. Bueno, profundizando sí en las causas que producen los distintos tipos de insuficiencia renal aguda, podemos mencionar dentro de la prerrenal, como lo habíamos ya mencionado previamente, que se produce por una hipoperfusión renal. Hay una pérdida de líquido que lleva a la menor perfusión renal. Por ejemplo, esto ocurre en lo que sería una hipovolemia. ¿Cuáles serían las causas de hipovolemia? Bueno, una hemorragia aguda por la gran pérdida de sangre, cualquier otra pérdida de líquido, por ejemplo, cutánea en una quemadura, pérdidas renales o gastrointestinales con los vómitos o diarrea. También otras causas de hipoperfusión renal serían la insuficiencia cardíaca congestiva, la sepsis, la insuficiencia hepática y la oclusión de la arteria renal. Bueno, por otro lado tenemos la insuficiencia renal aguda intrínseca o parenquimatosa, donde ya hay un daño en el parénquima renal. Bueno, este puede producirse por alteraciones vasculares, como en la vasculitis, la hipertensión arterial maligna, la presencia de sustancias vasoconstrictoras. También puede haber un daño a nivel glomerular por enfermedades glomerulares como la glomerulonefritis aguda o enfermedades a nivel del túbulo, las enfermedades túbulo-intersticiales, que pueden ser ocasionadas por drogas, por tóxicos, por una infección, una isquemia que produce ese daño tubular. También puede ser por obstrucción, ya sea por proteínas, cristales, pigmentos intratubulares. Por ejemplo, la presencia de un cálculo en general es consecuencia secundaria la afectación renal, pero en realidad viene de una causa primaria, por ejemplo, una enfermedad metabólica, como puede ser la gota, es la enfermedad metabólica primaria y como consecuencia se produce en forma secundaria esa obstrucción que lleva al daño renal. Y entre las causas de azoemia posrenal, es decir, todo lo que ocurre luego del parénquima renal, bueno, ahí sí podemos ver todas afecciones que en general son obstructivas, pero que ocurren luego del parénquima. Puede ser en la misma pelvis, porque esto es posrenal, puede ser en el uréter, en la vejiga, en la uretra. Y entonces así podemos mencionar la secundaria, una obstrucción ureteral que puede ser bilateral o unilateral, y ahí tenemos obstrucción por cálculos, coágulos, alguna infección. Después también podemos mencionar la obstrucción uretral por una hipertrofia prostática, un tumor de vejiga, la presencia de cálculos o inclusive la oclusión de la vena renal, por ejemplo, en la trombosis de vena renal. Vamos a meternos de lleno en lo que es la falla renal parenquimatosa o insuficiencia renal parenquimatosa, entendiendo su fisiopatología. En lo que se refiere a la fisiopatología,
lo que podemos decir que la insuficiencia renal se produce como consecuencia de la lesión renal isquémica. Y esa lesión renal se produce por la reducción de la perfusión sanguínea. Ahora, ¿cómo se llega a esa lesión renal isquémica? Bueno, ya sea por alteraciones hemodinámicas, donde hay una contracción mesangial que va a llevar a una disminución del filtrado. También hay una vasoconstricción intrarrenal y una congestión medular. Esa vasoconstricción intrarrenal lo que genera es una injuria endotelial, lo cual está producido por un aumento en la endotelina y una disminución en el óxido nítrico. Entonces, como consecuencia de esa injuria endotelial, lo que ocurre es que hay una médula externa que tiene una reducida liberación de oxígeno. Es decir, que hay una médula externa que está hipóxica en forma persistente. Entonces, al haber una hipoxia persistente de la médula externa, eso conduce a una necrosis celular y no solo de la médula externa, sino también del túbulo contorneado proximal y del asa de Henle. Todo eso conduce a la reducción de la tasa de filtración glomerular. Ahora, por otro lado, además de estas alteraciones hemodinámicas, tenemos la propia lesión tubular, porque justamente hay necrosis tubular. Entonces, por un lado, como consecuencia de esa lesión tubular, hay una obstrucción en el túbulo. ¿Por qué? Porque esas células que están lesionadas como consecuencia de la necrosis se liberan a la luz tubular y generan la obstrucción, que serían los cilindros que nosotros podemos ver en un examen microscópico del sedimento urinario. Ahora, además, como consecuencia de esa lesión tubular, se produce lo que se denomina el pasaje retrógrado transtubular. ¿En qué consiste? Como hay una lesión tubular, se está perdiendo la estructura del túbulo, se pierde la estructura de microvellosidades, entonces queda la célula tubular desnuda, sin esas microvellosidades que la conforman. Entonces, esa célula desnuda ya no tiene la capacidad de eliminar hacia la orina todos los productos de desecho, que sería la función que ocurre en una célula tubular, donde debe eliminar la orina y desembarazarse de los productos de desecho, siendo estos eliminados a la luz a través de la orina. Al contrario, esos productos de desecho vuelven a la sangre, a lo que es el capilar peritubular, y eso es el pasaje retrógrado transtubular. Por otro lado, en este gráfico vamos a poder comprender mejor cuando nos referimos a lo que es la alteración tubular y a la disfunción celular que se genera en los túbulos como consecuencia del daño celular producido por la necrosis, es decir, por la isquemia. Como dijimos anteriormente, se pierden las microvellosidades, es decir, que quedó esa célula desnuda, y por eso, como mencionamos recientemente, se produce ese pasaje retrógrado transtubular, donde los productos de desecho, en lugar de ser eliminados a la orina, vuelven a la luz tubular. Pero también el hecho de perder estas microvellosidades hace que se produzca una disminución de la superficie absortiva. Y además se pierde lo que se denominaría la asimetría.
En una célula tubular que está intacta, nosotros tenemos la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que se encuentra en la membrana vasolateral, es decir, con la capacidad para reabsorber el sodio y lograr una orina que sea concentrada, porque tiene la capacidad, dado que no está el túbulo dañado, de reabsorber agua, y la reabsorción de agua lleva a la reabsorción de sodio. Ahora, si hay una disfunción celular con daño tubular, se pierde esa capacidad de concentración de la orina producto de la reabsorción del agua y del sodio, e incluso esa bomba de sodio-potasio ATPasa que se encontraba en una célula no dañada en la membrana vasolateral va a pasar a la membrana luminal, y entonces ahí se va a producir una gran liberación de sodio. Y por eso en una célula que está dañada, cuando hay daño parenquimatoso renal, tenemos una orina poco concentrada, porque se está perdiendo gran cantidad de agua, y juntamente con eso hay liberación también de sodio, con pérdida de sodio a nivel urinario. Y bueno, entonces, resumiendo, en esta insuficiencia renal aguda intrínseca de daño parenquimatoso está alterado el mecanismo de concentración urinaria, y entonces lo que tenemos es una orina que tiene igual densidad a la del plasma, lo que se denomina isostenuria. Es decir, en general vamos a tener valores de densidad que ronden entre los 1010 a los 1012. En este cuadro podemos ver la importancia del laboratorio, cómo a través de distintas mediciones puede determinar si una insuficiencia renal aguda es de origen prerrenal o renal. Como ya dijimos en la prerrenal, que todavía no hay un daño del parénquima renal, porque esto es antes del proceso de daño renal, dijimos por ejemplo por una hipoperfusión provocada por una hipovolemia, por ejemplo. Bueno, en esas situaciones, por ejemplo, si hay una hipovolemia, hay una gran avidez hídrica, y esa avidez hídrica a su vez atrae el sodio. Y como es una célula tubular que no está dañada, tiene la capacidad de reabsorber el sodio. Y por eso una de las mediciones que podemos hacer es el sodio en orina, que en la azoemia prerrenal, como tiene su capacidad de reabsorción de agua y de sodio intacta, tenemos valores de sodio menores a 10.000 equivalentes por litro. En cambio, cuando hay un daño renal intrínseco, los valores de sodio son más elevados, se dice mayor a 20, pero puede llegar a ser incluso mayor a 40. Esto también lo podemos ver reflejado en una excreción fraccional de sodio que va a ser menor a 1 en la azoemia prerrenal o mayor a 1 por la liberación de sodio en la insuficiencia renal intrínseca. Por otro lado, también mencionamos que en la azoemia prerrenal no está alterada la capacidad de concentración de la orina. Al contrario, como no hay daño renal, puede entonces concentrar la orina.
y porque hay una reabsorción de agua y tenemos orinas concentradas. Entonces, eso lo podemos ver reflejado con una osmolaridad urinaria más elevada o una densidad urinaria más elevada. Y por eso también lo distingue de la insuficiencia renal aguda intrínseca. Entonces, en la zoemia prerrenal, en general tenemos valores de osmolaridad urinaria mayores a 500 con densidades mayores a 1018. Y en cambio, en la insuficiencia renal aguda intrínseca, la osmolaridad es menor a 250 y la densidad urinaria menor a 1012. Después también otras medidas que son muy útiles desde el laboratorio para distinguir entre insuficiencia renal, prerrenal o parenquimatosa son todas las medidas de UP, es decir, la relación de determinados metabolitos en orina respecto del plasma. Por ejemplo, el UP de urea o el UP de creatinina. Como, por ejemplo, con el mismo concepto, en la zoemia prerrenal nosotros sabemos que está intacta la capacidad de concentración de la orina, nosotros tenemos una orina al estar muy concentrada porque se reabsorbió el agua, se van a elevar, van a estar muy concentrados los valores de urea y de creatinina en orina. Obviamente también hay una elevación de urea y creatinina en plasma porque hay una insuficiencia renal, pero en la relación vamos a tener más elevado el numerador, es decir, el valor de la urea y de la creatinina en orina, que es el numerador. ¿Por qué? Porque la orina está concentrada, con poca agua, entonces hay mucha urea y mucha creatinina en la orina. Y como esto es el numerador, eso hace que la relación del UP de urea y de creatinina sea elevado. Entonces se establecen valores, por ejemplo, para el UP de urea mayor a 8 y para el UP de creatinina mayor a 40 en la prerrenal. En cambio, en la insuficiencia renal intrínseca, como no tiene esa capacidad de concentración y la orina está diluida, tenemos bajos valores de urea y de creatinina. Entonces tenemos UPs de urea menor de 3, por ejemplo, y UP de creatinina menor de 20. En relación a la excreción fraccional de sodio que la habíamos mencionado en el cuadro anterior, ¿qué significa? La excreción fraccional de sodio es cuánto del sodio que filtra es excretado. Bueno, como decíamos en la insuficiencia renal aguda prerrenal, se mantiene la capacidad de concentración de la orina, hay una reabsorción de agua con reabsorción de sodio y entonces tenemos bajos valores de sodio en la orina y a su vez la excreción fraccional del sodio también es baja y se establece que es menor al 1% en la insuficiencia renal prerrenal, porque ese sodio que filtra es reabsorbido y hay poco que se excreta. En general el sodio, esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero el sodio, la gran mayor parte, es reabsorbido a nivel proximal, en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle, y una menor proporción en el distal y en el colector. Y lo que se elimina es solo un 1%, siempre que no haya una falla renal en el túbulo, es decir, un daño renal. Si la célula renal está intacta, va a haber esta reabsorción y va a haber una eliminación nunca mayor al 1%. Pero si hay daño renal parenquimatoso, ahí sí es mayor al 1%. Y en este mismo sentido podemos evaluar el índice de insuficiencia renal, que lo que evalúa es el sodio que se excreta en función del filtrado glomerular. Entonces acá también en la prerrenal ese índice de filtración
de insuficiencia renal va a ser menor al 1 en la prerrenal y mayor al 1 en la parenquimatosa. Ahora nos vamos a referir a la insuficiencia renal crónica. Para ello vamos a comenzar con la definición de enfermedad renal crónica y también vamos a considerar a las guías de KDIGO, que son las guías de consenso sobre la mejora en la enfermedad renal. Así como tomamos la definición de insuficiencia renal aguda, lo mismo vamos a hacer con la enfermedad renal crónica. Entonces, se entiende por enfermedad renal crónica aquella en la que se produce un daño renal, ya sea por anormalidades estructurales o por anormalidades funcionales, las cuales pueden cursar estas anormalidades funcionales con una caída del filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto o bien anormalidades funcionales distintas a la caída del filtrado glomerular. Todo esto en un periodo de 3 meses o más. A su vez, también las guías de KDIGO hacen referencia a la clasificación de la insuficiencia renal crónica en diferentes estadios. Y esos estadios los clasifica ya sea por categorías en el índice de filtración glomerular o por categorías de la relación del cociente albúmina-creatinina. Entonces, considerando las categorías del índice de filtración glomerular, tenemos 5 estadios. El estadio 1 es aquel que tiene un filtrado glomerular mayor a 90 y esto se considera normal o bien alto porque puede existir también una hiperfiltración y en realidad la hiperfiltración puede ser el primer signo antes de que comience otro tipo de deterioro renal con una posterior caída del filtrado glomerular. Por otro lado tenemos el estadio 2 con índices de filtrado glomerular que cursan entre 60 y 89, lo cual sería ligeramente disminuido. Después tenemos el estadio 3 que lo podemos subdividir en 2 categorías, la A y la B. En la A los índices de filtrado glomerular oscilan entre 45 y 59, lo cual sería una disminución ligera o moderada, mientras que si cursa entre 30 y 44 ya es una disminución moderada a severa. Luego tenemos los estadios más severos, que son el 4, que ya tiene filtrados glomerulares entre 15 y 29, y por último el estadio 5 de falla renal con filtrados glomerulares menores a 15. Si consideramos la categoría por la relación del cociente albúmina-creatinina, bueno, ahí podemos distinguir 3 categorías según el valor de ese cociente. Si el cociente es menor a 30, esa relación es normal o ligeramente incrementada. Si ese cociente está entre 30 y 300, ya es un moderado incremento, mientras que si es mayor de 300 es un incremento severo. Y así se constituyen en 3 estadios según la severidad en relación al cociente albúmina-creatinina. En este cuadro, que también es propuesto por las guías de consenso KDIGO, se muestra una guía de riesgo de la progresión de la enfermedad renal crónica, donde se cruzan por un lado los distintos estadios de índice de filtrado glomerular
con los 3 estadios de la relación albúmina-creatinina en orina. Entonces, en esta guía de riesgo de progresión, lo que podemos ver es que con distintos colores se va evaluando el distinto riesgo de progresión. Por eso, en el color verde vamos a tener, si hay una presencia de enfermedad renal, está en forma estable. En cambio, en el estadio ya de color amarillo, hay que tomar precaución, y luego los estadios de colores como naranja, rojo o rojo más intenso son los que requieren un mayor monitoreo. Entonces, nosotros, además de ver los distintos colores, vemos adentro de cada una de las cajas el número de veces que requiere el paciente un control en el año. Por ejemplo, en los estadios que corresponden al 1 y 2 del filtrado glomerular con el estadio 1 del cociente albúmina-creatinina en orina, que están en color verde, es decir, en una situación estable, si en ese contexto ya está presente la enfermedad renal crónica, entonces requiere un control al año. Por eso tiene indicado el número 1. Luego ya tenemos los de color amarillo, por ejemplo el estadio 3A de filtrado glomerular con el estadio 2 del cociente albúmina-creatinina, pero que también requieren un control de una vez al año. Y luego ya tenemos, cuando cruza en color naranja, el estadio 3B con el estadio 1 de la relación albúmina-creatinina, o el estadio 3A con el estadio 2 de la relación, o los estadios 1 y 2 de filtrado con el estadio 3 de la relación. En todas las situaciones que están en color naranja requieren de un control de al menos 2 veces al año. Las que están en un color rojo son las más severas y requieren un control de 3 veces al año, y las que están con un rojo oscuro requieren un número de 4 veces al año de control, es decir, que se controla entre 1 a 3 meses, ¿no? Cada 1 o 3 meses. Ya que nos hemos introducido en el tema de la albuminuria, porque mencionamos la relación albúmina-creatinina en orina, vamos a hablar brevemente de esta determinación. Después, cuando ustedes estén cursando dentro de esta misma asignatura, Bioquímica Clínica 1, pero lo que corresponde al área especial de química clínica, que es el área de proteínas, bueno, lo van a profundizar aún más. Pero brevemente sí mencionarles que en relación a la metodología de medición, no existe aún un método de referencia. Existen sí distintos ensayos cuantitativos que se pueden incluso medir por métodos automatizados, y están estandarizados, y se utiliza un material de referencia para la calibración. Entre estos métodos podemos mencionar los inmunoturbidimétricos, que en general son los más utilizados porque son fácilmente automatizables. También tenemos los nefelométricos, el insumo inmunoensayo, el radioinmunoensayo o el inmunoensayo de quimioluminiscencia, o metodologías como la cromatografía de alta presión HPLC. Bueno, también vamos a considerar que existen diferentes factores que pueden afectar a la determinación de la albúmina en orina. Es decir, que puede existir
albuminuria sin que en realidad exista un daño renal. Nosotros estamos hablando de utilizar la relación albúmina-creatinina, ese cociente en orina, como una medida del daño renal, porque estaría evaluando un daño renal estructural, que es una de las consideraciones que habíamos mencionado en la definición de la enfermedad renal crónica, además del daño del filtrado glomerular. Pero específicamente la albuminuria estaría evaluando ese daño estructural. Pero existen situaciones en que la albúmina se va a encontrar elevada en la orina sin que necesariamente esté presente ese daño renal. Y la debemos tener en cuenta porque van a afectar. Y eso pueden ser situaciones como el ejercicio físico intenso, alteraciones metabólicas, infección urinaria, en una hipertensión arterial no controlada, en la insuficiencia cardíaca, en los estados febriles, según el estado de hidratación del paciente y en la proteinuria ortostática. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la mejor muestra de orina para determinar la albuminuria? Bueno, se puede hacer en una orina de 24 horas, pero bueno, ya sabemos que representa bastante complejidad, la recolección adecuada de un volumen exacto y completo de una orina de 24 horas. Por eso, en la actualidad se considera que la muestra más recomendable, tanto en adultos como en niños, es una orina fresca correspondiente a la primera de la mañana. Pero igualmente, como mencionó, se va a hacer la relación de la albúmina con la creatinina en la orina. ¿Por qué? Porque la creatinina es un metabolito de excreción constante. Entonces, al referirlo en el cociente a un metabolito de excreción constante, nos independizamos de ese volumen de orina que se haya recogido. Pero sí se prefiere que sea la primera orina de la mañana, que siempre es una muestra más concentrada. Se puede hacer también en una orina al azar, que se considera aún aceptable, pero siempre es más recomendable la primera de la mañana. En cuanto al procesamiento, lo mejor es hacerlo en el día. Si se va a conservar, debe hacérselo en heladera, máximo 7 días previa centrifugación de la muestra. Y si se desea conservarla por un tiempo más prolongado, entonces se va a requerir que sea frisada a temperaturas de menos 70 grados centígrados y luego cuando se las descongele a temperatura ambiente, si presentan turbidez, también se aconseja centrifugarlas previo al procesamiento. También existe un documento de consenso en relación a la proteinuria y la albuminuria en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal crónica, que es un documento nacional que se publicó en el año 2013, donde se aunaron diferentes sociedades, la Sociedad Argentina de Nefrología, la Asociación Bioquímica Argentina, la Fundación Bioquímica Argentina y CUBRA. Según este documento de consenso, podemos definir, de acuerdo al cociente albúmina-creatinina en orina, distintas categorías clínicas. Anteriormente habíamos dicho que las guías KDIGO, cuando esa relación expresada en miligramo por gramo de creatinina era menor de 30, hablábamos de un cociente normal o ligeramente aumentado. Bueno, en este consenso
se distinguen dos situaciones, lo que sería un cociente óptimo, que es menor a 10 en miligramo por gramo de creatinina, o también el mismo valor en miligramo por 24 horas si es que se hizo la determinación en una orina de 24 en lugar de la primera orina de la mañana. Y la otra categoría distingue un cociente normal a alto, cuando los valores están comprendidos entre 10 y 29, tanto para la primera orina de la mañana en miligramo por gramo de creatinina, como para la orina de 24 horas en miligramos en ese volumen de orina de 24 horas. Y luego sí, las categorías más similares a lo que establecía la guía de Cadigó, que sería la categoría alto, que en el caso de Cadigó se mencionaba como moderadamente aumentado, que es cuando está comprendido entre 30 y 299, y la categoría muy alto, que es la que Cadigó lo llamaba severamente aumentado, cuando tenemos valores mayores o igual a 300. Bueno, entre las recomendaciones que también establece el consenso en relación a la albuminuria, para individuos no diabéticos, como ya mencionamos anteriormente, el cociente albúmina-creatinina en primera orina de la mañana se considera en un valor elevado cuando es mayor a 30 miligramos por gramo de creatinina. Ahora, si hablamos de la relación proteína-creatinina también en primera orina de la mañana, se habla de proteinuria significativa cuando es mayor a 50 miligramos por gramo de creatinina. Ahora, en pacientes diabéticos se considera elevado un valor de albúmina creatinina en orina con valores más bajos. Por ejemplo, en mujeres es mayor a 25 y en hombres mayor a 17, en lugar del valor mayor a 30 que se consideraba en individuos no diabéticos. También el consenso aclara que los individuos con enfermedad renal crónica y que tienen proteinuria clínicamente significativa se los debe monitorear con el cociente proteína-creatinina en orina. En cambio, si al monitorear al individuo con este cociente proteína-creatinina en orina se obtiene un resultado que está dentro del intervalo de referencia, entonces se debe realizar el monitoreo con la medida del cociente albúmina-creatinina en orina. La expresión de los resultados del cociente albúmina-creatinina en orina se pueden hacer en miligramos por gramo de creatinina o en miligramos por milimol de creatinina según las unidades que utilice el laboratorio. En general, el más comúnmente utilizado es el de miligramo por gramo de creatinina. En este caso, el cociente se expresa sin decimal. Pero si se utiliza el cociente miligramo por milimol de creatinina, ahí se expresa con un decimal. También es muy importante aclarar que los términos microalbuminuria y macroalbuminuria deben abandonarse y se sustituyen por el término albuminuria o pérdida o excreción de albúmina urinaria. Nos vamos a referir ahora a las adaptaciones funcionales de las nefronas remanentes, es decir, en un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, cómo impacta ese funcionamiento de la nefrona remanente en las distintas determinaciones. Por ejemplo, en lo que respecta a urea y creatinina, no existe un mecanismo compensatorio eficiente y por eso comienzan a elevarse tempranamente en el curso de la enfermedad.
En lo que respecta a iones como el fósforo y el potasio, la adaptación es parcial y se mantendrían bastante estables hasta los periodos más avanzados de la enfermedad. Y en relación al sodio es donde se logra un mecanismo compensatorio más eficiente, o sea que se mantienen valores bastante dentro de la normalidad de sodio en plasma, y sí, lo que va a aumentar es la excreción fraccional de sodio a medida que disminuye el filtrado glomerular. Y bueno, y si hacemos un resumen de las distintas anormalidades clínicas y cómo impactan en el diagnóstico de laboratorio, en la insuficiencia renal crónica, vemos que tenemos trastornos del balance de electrolitos, como ya mencionamos, la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, la hiperfosfatemia. Esta elevación de iones, tanto del potasio como del fósforo, era por la disminución del filtrado glomerular. La hipocalcemia, porque no se produce la síntesis del metabolito activo de la vitamina D por la falta de síntesis de la alfa-1 hidroxilasa a nivel renal. También hay anormalidades cardiovasculares. Debido a la disfunción endotelial, se produce una aterosclerosis acelerada y además están alteradas en estructura, función, distintas lipoproteínas que luego mencionaremos más en profundidad. También contribuyen a la anormalidad cardiovascular la hipertensión, la pericarditis. Además se producen anormalidades hematológicas como la anemia, justamente porque la eritropoyetina es de síntesis renal y entonces al haber un déficit de la misma se conduce a la anemia. También se produce disfunción leucocitaria. Otra de las anormalidades es el aumento de la susceptibilidad a infecciones por disminución en la inmunidad celular. También pueden producirse trastornos gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, sangrado gastrointestinal. Mucho de estas náuseas y vómitos tiene que ver por la elevación de la urea, de la creatinina, que tendrían un efecto tóxico. También se producen trastornos metabólicos y endocrinos como la osteodistrofia renal, intolerancia a los hidratos de carbono, la hiperuricemia que ya hemos mencionado por falta de depuración. Dentro de las alteraciones lipídicas, la hipertrigliceridemia, también desnutrición, alteración del crecimiento, también infertilidad, impotencia y amenorrea. También podemos mencionar otras anormalidades como los trastornos musculares por miopatía, anormalidades neurológicas a nivel del sistema nervioso central, como insomnio, fatiga o también neuropatía periférica. También se puede presentar prurito y las alteraciones en la hemostasia, ya sea por alteración a nivel del endotelio vascular o de la adhesión y agregación plaquetaria, o a nivel de la coagulación, ya sea con una tendencia hemorrágica y trombótica. Por último, vamos a mencionar el impacto que tiene la enfermedad cardiovascular en la insuficiencia renal crónica. De hecho, la enfermedad cardiovascular es la que genera un incremento significativo de la mortalidad en esta enfermedad. Contribuyendo a la enfermedad cardiovascular, además de la disfunción endotelial, tenemos la dislipemia. Dentro de estas alteraciones lipídicas podemos mencionar algunas de ellas, aunque esta temática la van a abordar con mayor profundidad en esta misma asignatura
cuando cursen el área de química clínica especial de lípidos. Entonces, en estas alteraciones lipídicas podemos mencionar la hipertrigliceridemia, el aumento de la apoproteína C3, una disminución de enzimas lipolíticas y también alteración no solo en niveles, sino también en estructura y composición de ciertas lipoproteínas. Por ejemplo, se produce una disminución del colesterol de HDL y una estructura y composición alterada de las lipoproteínas HDL y LDL. Eso es todo. Muchas gracias.